conocer los conceptos sobre todo. ¿Ya? Y estar atentos, por favor, a las preguntas que yo les pueda hacer. Ya, miren, estábamos dentro de las definiciones. Y bueno, un accidente de trabajo decíamos que era todo daño sufrido en ocasión o por consecuencia del trabajo. Ese es un accidente del trabajo como tal, más no la enfermedad profesional, ya vamos a ver, ¿no? El accidente es cuando ahí sucede, ¿no? La enfermedad, en cambio, es la que se va dando con el transcurso, ¿ya? Más o menos ya vamos a hablar de esa idea, ¿no? La salud, bueno, es ausencia de enfermedad y estado en el que se mantiene un efectivo bienestar físico, psíquico y social, dice, ¿no? Físico, entiéndase, pues toda la integridad, psíquico, la parte psicológica, ¿no es cierto? Hay empleos, trabajos que pueden causar eso. Y social, pues que en nuestro entorno de trabajo no nos sintamos bien. Muchas veces tal vez no está catalogado como tal, pero bueno, está como en, en desarrollo eso, ¿no? En nuestro país como que todavía no es mucho, ¿no? No sé si ustedes tengan experiencia en alguna empresa que hayan trabajado, pero bueno, no se lo cataloga del todo, ¿no? Bueno, vamos por acá. Nosotros tenemos la división, las técnicas de prevención, y estas son dos. O sea, así es mundialmente, ¿no? Las técnicas médicas y las no médicas. Las médicas, la medicina del trabajo, de eso se encarga el llamado médico ocupacional, ¿no es cierto? Que tiene que ser una persona como tal, es un médico mismo, directamente, ¿no? Muchas empresas la tienen, otros simplemente nos afilian al seguro directamente, ¿ya? Entonces, pero empresas grandes, tenemos así, la técnica médica que es la medicina del trabajo, ¿ya? Ahora las técnicas no médicas, recuerde, prevención. Yo le pregunto, Jonathan, ¿a qué le suena a usted prevención? De una, cuando usted le digan la palabra prevención. Prevenir, o sea, prevenirse de algo. Un poquito más pulámosle a alguien. Franklin, señor Franklin. Franklin me está debiendo una participación. Repítame, dicen, disculpe ya, la palabra. Ya, no se preocupe. Le decía, el rato que usted escucha la palabra prevención, ¿a qué le suena? Dígame un sinónimo, dígame lo que a usted se le viene a la mente. Prevención sería algo de prevenir de lo que quiero que no pase, sería. Eso, ¿no es cierto? Es como que tomar acciones como para que no se genere eso que yo no quiero que pase. Eso que yo no quiero que pase se traduce en accidente, ¿verdad? ¿Ah? Pero si usted me dice prevención es prevenir, me está diciendo lo mismo, ¿no? Prevención, pues digamos de que es tomar acciones previas, ¿cierto? Previas para evitar que se genere un accidente de trabajo. Ya, podríamos decirlo así. ¿Entendido? Por eso es Evitar el riesgo. eso, ya. Evitar Evitar el riesgo. ya, perfecto. Dentro de estas técnicas no médicas tenemos la seguridad en el trabajo, que se encarga justamente de eso, ¿no? De la prevención antes, ¿no es cierto? En los puestos de trabajo. Eso quizá es lo que más arraigado lo tenemos, ¿no? Nosotros, y muchas veces lo generalizamos, ¿han visto? Dice, seguí un curso de seguridad en el trabajo, dice. Bueno, es porque es el más conocido, ¿no? El más general que se da, el más difundido en nuestro medio. Ahora tenemos la higiene industrial también. De seguro que lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Higiene industrial. Hay una pequeña diferencia, seguridad en el trabajo, higiene industrial. La higiene industrial, en cambio, está dedicado a estudiar todos los factores medioambientales, llamémoslo así, que podrían generar algún tipo de accidente. Por ejemplo, se me ocurre, eso pasa mucho en las plantas donde se trabaja con sustancias químicas, sustancias corrosivas, ¿ya? Yo, justamente la maestría que estudio es dirigido a higiene industrial, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, hablando del medio, del entorno, ¿no? Cuando se trabaja, por ejemplo, en laboratorios de hidrocarburos, por ejemplo, que tuve la oportunidad, ¿sí? Normalmente se trabaja bastante con combustibles ahí, con gasolina.
Entonces, una consecuencia, sí, una enfermedad que podría ocurrirme debido a o sea, por parte de la higiene industrial, sería cuando estoy inhalando mucho, ¿no? Y eso genera normalmente, lo que más expuestos es las vías respiratorias, lo que está, ¿no? Ya. Entonces, hay entornos como, ahí se estudia también la parte de ruido y todo el asunto, ¿no? Y la última que es la ergonomía, bueno, que se la clasifica en una sola, ¿no? Ergonomía y psicosociología. La ergonomía hace referencia, así, directo, a que el puesto de trabajo tiene que ajustarse a usted, más no usted al puesto de trabajo, dice, ¿no? Entonces, la ergonomía lo que estudia es sí, que el sitio de trabajo brinde todas las condiciones para que usted pueda desarrollarlo de forma segura, ¿ya? Vamos dando un ejemplo ahí. Mire, cuando usted está conduciendo, ¿sí? ¿Cuántas horas está expuesto, digámoslo ahí? En un viaje, digámoslo así, ¿no? Que usted está trabajando en un tráiler, me parece que era Jonathan, no sé quién era, o Bolívar, alguien que o fue, ¿quién fue? Eh, Néstor, Ya, Néstor, profe. Néstor, usted me decía que trabajaba, ¿no es cierto?, em, conduciendo también, me parece. Hola, bueno, Dice, sí, disculpe, ¿cómo dijo Néstor? Néstor me salía rato, o Nexar, Nexar es, No, Nexa. Nexar, NXAR. Sí, pero sí, me sí, queda callado porque no, pero Nexon. rato me salía una persona Néstor aquí, o no, Ah, ya se no, fue. no, revisé y no había ningún Néstor. A ver, Ahí bueno, creo que está Nexar. equivocado. Nexar, a ver, De, señor Nexar. Y le decía, no, normalmente, digamos que en un trabajo de conducción que nosotros estemos haciendo, ¿cuántas horas estamos expuestos? pues, los reglamentarios son, pues, lo que 8 horas, yo creo. A ver, Sí, sin embargo, claro, mire, hay una. haga cuenta que usted está trabajando, ese es un horario distinto, ¿no? Ese tipo de contratos de sabido, no estoy bien seguro de cómo se maneja, pero es igual, si usted está manejando un bus, ¿no? No es exactamente que le toque estar 8 horas, lo reglamentario dice, ¿no? Claro, Sí, o sea, es una exactamente. reglamentaria. Entonces, miren la importancia de la parte, de esta parte de la ergonomía. Por eso le decía que en el Ecuador no muchas empresas lo han desarrollado. Es como que se hacen los locos, por decirlo así en términos, ¿no? Más de qué nos han hablado siempre. ¿No es cierto que a todo el mundo de la charla que le dan de qué es? De seguridad, ¿no es cierto? La de seguridad general, en la cual le dan los EPPs y todo el asunto, lo que no debe hacer. Pero esto también es una técnica, ¿no? Una técnica de prevención, ergonomía, porque usted habrá escuchado a qué estamos expuestos los choferes, digamos, por estar sentados, digamos, muchas horas seguidas. Deme ejemplos. ¿Qué puede suceder? Normalmente, ¿qué le sucede a un chofer? A una persona que trabajó muchos años sentado. Compañeros, tengan la bondad para ir acabando. Necesito que todos participen, si no, nos quedamos nomás. Puede sufrir de Le la da obesidad, columna. profe. ¿Perdón? Le da obesidad, le da Obesidad, fatiga, cansancio, fatiga, estrés, daños en la columna, ¿no es cierto? daños visuales. Esa es una enfermedad profesional, ¿no? Ya que se la pudo evitar tomando en cuenta esta parte. Bueno, eso es yendo más allá, ¿no? Pero solo a la parte ergonómica le decía, es tratar de que el puesto de trabajo se adecue a usted, más no usted al puesto de trabajo. Usted verá que normalmente lo que sucede es al revés, ¿no? Bueno, yo que trabajo, por ejemplo, ahora en oficina, pues no han tomado en cuenta mucho eso, ¿no? Recién por un estudio que se hizo, bueno, dijeron allá, por ejemplo, que la mesa esté a la altura normal, la silla también, bueno, las piernas tengan donde descansar, todas esas cosas, ¿no? Aunque claro que muchas personas, yo comentaba esto alguna vez en un curso que estábamos dando, de pronto, al igual que yo, son personas trabajadoras, ustedes trabajadoras del campo, dicen, no, ay, qué mesa, dice ya, nada más que te den una silla, nada más, ¿verdad?
Ese sería el pensar nuestro, ¿ya? Pero eso les digo, las leyes están ahí, ¿no? Solamente que muchas de las empresas, pues son pocas, ¿no? Yo no he sabido mucho, pero aquí es como que esta parte de la ergonomía y aún así, la psicosociología, pues para nada en realidad, ¿no? Muy poco. Por ejemplo, la psicosociología hace referencia a que usted, su factor emocional, se encuentre bien en el trabajo. Hay veces que por carga de trabajo puede generar estrés, a veces la relación incorrecta entre compañeros también. Entonces, bueno, sugerencias para eso, por ejemplo, es siempre tratar de hacer una charla motivacional en la mañana, hacer deporte, todas esas cosas que las personas que han trabajado en compañías es por esto, porque ellos sí, normalmente a veces están también regidos a normas de dónde es la empresa. Si es una empresa internacional, les aseguro que va a tomar en cuenta todos estos detalles. ¿Ya? Listo, entonces. Aquí tenemos algunas de las factores que pueden dar origen a un accidente de trabajo, ¿no? Miren que aquí tenemos un ejemplo, son los factores de seguridad, el factor ergonómico mismo, ¿sí? Recuerde el accidente de trabajo, ¿no? Es aquel accidente que se genera como consecuencia de lo que está haciendo, ¿sí? Accidente de trabajo, enfermedad profesional, ¿no? El accidente es el que se da ahí, la enfermedad es la que se genera con el tiempo. Entonces, este daño, a ver si es que me están siguiendo. Este ejemplo donde dice ergonómicos, por ejemplo, el daño que se puede causar en la columna por consecuencia de estar conduciendo mucho tiempo. ¿Qué podríamos decir? ¿Accidente o enfermedad será esa? ¿Quién me dice la definición? Enfermedad, creo, Liz. Enfermedad profesional, perfecto. Entonces, eso era lo que me interesaba, ¿no? Téngale en detalle esas dos cositas. Accidente de trabajo, el que se generó ahí en situ ese rato, ¿no? Se cayó, se rompió la pierna, se cayó, se golpeó la cabeza, se electrocutó, todas esas cosas, ¿no? Yo les diré de la parte de que yo estudio la higiene industrial, por ejemplo, una enfermedad profesional es justamente el cáncer de pulmón. Hay muchos compañeros, que es que a veces no es tan solo, miren, porque es el comportamiento humano, no, perdón que lo deje ahí un ratito. No es solo que te doy el EPP y ya está. ¿Verdad, Ángel? Don Ángel, usted ponía, por ponerle un ejemplo, muchas veces a usted le dicen, usted tiene que usar el casco, ¿no es cierto?, para manejar la moto. Usted sabe que tiene que hacerlo, ¿sí o no, don Ángel? Claro, sí, correcto. Pero lo hace siempre. No, no es cierto, no siempre. No, A veces, solo cuando voy a viaje largo nomás. por eso les digo, a veces, y aunque pareciera, no, dijera, pero si ya, eso pasaba, ¿no? Alguna vez en otra charla también que tuve la oportunidad en este tiempo de prácticas, de escuchar, ¿no? Bueno, más o menos les comento que en esa charla nosotros teníamos que sacar algunas cosas del comportamiento de las personas, ¿no? Y decían, pero ya, pues una vez que te digan, ya entiendes. Sí, se entiende, pero a veces las personas necesitamos que nos estén ahí, ¿no? Incluso a veces necesitamos que nos multen o que nos pongan una regla. Y ahí, pues, nosotros. Es por todo esto. Ya, muy bien, señores, compañeros. Miren, aquí estamos. Bueno, algunos factores, decía, por ejemplo, las condiciones de trabajo, se generan, lo que va a suceder es un accidente de trabajo, ¿no? Eso sucede en los lugares de trabajo o con equipos de trabajo, ¿ya? Esto, por lo general, esta primera línea que les estoy indicando aquí, es la que más nos hablan en las empresas, ¿no? Las condiciones medioambientales, ¿sí? Están generados por agentes físicos, químicos o biológicos, ¿no? Y ellos generan enfermedades profesionales. Lo que les decía, inhalando siempre en el laboratorio, por ejemplo, estamos inhalando tolueno, benceno, solventes, que ese rato pues parece que no pasa nada, pero eso puede generar en daños a los pulmones y en lo que es peor un cáncer. Condiciones ergonómicas, carga física o mental, y nos generará fatiga física o fatiga mental. Y las psicológicas o psicosociales, perdón, bueno, pues sería lo que sucede es en la organización del trabajo y depende de las características de las personas, ¿no? Cómo amanecemos y eso genera insatisfacción laboral, estrés, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos por acá. Esta parte más es la llamada tipología de riesgos de trabajo. Hay diferentes, por ejemplo, tipologías americanas, dependiendo de dónde tenga la empresa, ¿ya? Hay diferentes
diferentes clasificaciones. Entonces, mire, yo estos tipos de riesgos, por ejemplo, aquí tengo, o hablando de caídas, tenemos caídas al mismo nivel y caídas a distinto nivel. Observaciones, se cae sobre vías de circulación, pasillos, ya. Atrapamientos por objetos, atrapamientos por vuelco de máquinas. Ese es otro tipo de clasificación, ¿sí? Según el tipo de riesgo, ¿no? ¿Ya? De estas 4 que yo he hablado aquí hasta ahorita, ¿cuál sería más común que podría ocurrir en nuestro medio? En el medio que nosotros nos estaríamos desarrollando. Tomando en cuenta, ¿sí?, que nosotros estamos viendo desde el punto de conducción. A ver, señor Bolívar. Don Bolívar. De estos 4 tipos de riesgos ahorita. El riesgo de caídas al mismo nivel, profe. Generalmente a Eh, veces uno está haciendo actividades de carga o de estibaje Ajá. y se resbala, a veces por no utilizar el equipo de protección personal, la suela antideslizante, Sí. y uno puede Bueno, caerse al mismo nivel. sí, ¿no es cierto? Porque no es Sufrir un solo que usted, accidente. nosotros veamos desde este punto de vista, no es que usted solo se sube al carro y pone y ya, no. Su riesgo está desde que está cargando hasta cuando va a descargar. Entonces, sí, una caída podría ser incluso al mismo nivel o distinto nivel. Atrapamiento por objetos podría ser también, sin embargo, el atrapamiento por vuelco de máquinas es otro tipo, ¿no? Había, bueno, ahí miren que al lado tiene la observación, por ejemplo, en atrapamiento por vuelco de máquinas nos dice, el cuerpo del trabajador queda situado en el suelo y un vehículo volcado. O sea, eso es como le definen al atrapamiento de máquinas, perdón, por vuelco de máquinas. Y miren, aquí usted tiene un sinnúmero de tipos de riesgos, caída de objetos por manipulación, caída de objetos por derrumbamiento. Ya. Repito, alguna vez un estudiante, también, bueno, alguna vez que estaba dando esta asignatura, me decía, pero no, yo donde trabajé, este tipo de riesgo estaba clasificado en no sé qué parte, como tal. Y yo le decía eso exactamente, porque él creo que me dijo que trabajaba ¿cómo es? En Slumberg, me parece que era, que había trabajado. Entonces, ellos utilizan otro tipo de clasificación, las tipologías de riesgos. Entonces, hay varias, ¿no? Dependiendo del país, incluso creo que es. Pero bueno, yo le saqué como que la más general aquí. Atropellos, contacto del trabajador a pie con un vehículo en marcha. También estamos expuestos a eso, ¿ya? Esto es una, como les decía, clasificación. Esta diapositiva, no se preocupen, yo les voy a compartir también para que lo tengan. Y ahí miren varios, hay exposición a temperaturas extremas, contacto térmico, contacto eléctrico, cómo están clasificados los tipos de riesgo. Con seres vivos, bueno, hay varios tipos, ¿no?, que les decía ahí. Y para finalizar, bueno, hablando de la parte, ya entrando a la parte de seguridad mismo, seguridad en el trabajo, aquí está la definición. O más bien, la función, lo que buscamos, es eliminar o evitar o aminorar, como quiera decirlo, la probabilidad de que se materialice el riesgo, ¿sí? Entonces, en toda actividad, ¿sí?, lo que primero se busca es evitar todo eso. O sea, el accidente como tal, atenderle al accidentado es la última opción, ¿ya? Entonces, para eso nosotros lo que tenemos son 2 técnicas, ¿no? Las técnicas analíticas y técnicas operativas, que se las llama, ¿no? Las analíticas son justamente las que dice identificar y valorar. O sea, antes, identificar cómo está esa empresa, cómo está esa situación, cómo está el sistema de transporte en el que yo voy a trabajar, cómo está el camión, cómo están las características, ¿no? Y las técnicas operativas son las que ya tengo que yo evitar o reducir ya. O sea, entonces, técnica analítica, a mí se me ocurre, usted se va a ir a su carro, a su camión, a lo que sea, le contrataron, entonces usted podría, lo que podría hacer es, a ver, ¿cuándo fue la matriculación? Por favor, quiero revisar todos los estados del vehículo en el que usted está trabajando. Eso que haría ahí es una técnica analítica, porque analiza cómo está el panorama, cómo está la situación.
La técnica operativa sería, a ver, este faro izquierdo, se me ocurre, tal vez esté diciendo cosas como no los conceptos adecuados, quiero que me entiendan. Este faro izquierdo hay que cambiarlo, no sé, la suspensión está mala, el freno no sé cuánto, al parecer no está frenando como debe ser. Esa es la parte operativa, ¿ya? Entonces, obvio, ojo con esas dos cosas. Técnica analítica y técnica operativa, eso hace la seguridad en el trabajo, por donde se empieza. ¿Ya? Bueno, aquí están algunos cuadros que yo les he puesto. Por ejemplo, para una técnica analítica, anteriores al accidente, inspección de seguridad, evaluación de riesgos, posteriores al accidente, pues registro y notificación, investigación de accidentes. ¿Sí? O sea, antes del accidente y después del accidente tendrían, si es que llegara a suceder. ¿Ya? Y las operativas, bueno, como les decía, es no ya todo este asunto. Yo le pregunto, a ver, señor Julio Borges, ¿está Julio? Don Julio. Don Julio, ¿sí me escucha bien? Está cortadito. A ver, don Brian Fajardo. Sí, licenciado. Sí. A ver, don Brian. La parte de formar al trabajador, hablarles de seguridad y todo el asunto, ¿qué vendría siendo? ¿Una técnica analítica o una técnica operativa? ¿Qué opina usted? Hablarle sobre seguridad. Sí, la charla de seguridad, la charla del funcionamiento del carro, del sistema de trabajo que se va a hacer, todo eso, toda esa charla. ¿Qué vendría siendo? Sería operativa. Perfecto, es operativa porque estamos yendo al punto, estamos haciendo, ¿no? ¿Ya? En cambio, digamos que Dios no quiera, un vehículo en el que usted trabajaba, transporta carga pesada, sufrió un volcamiento. ¿No? Entonces, llegan los representantes de la empresa, bueno, sería lo ideal que se haga aquí, ¿no? Y entonces se ponen a estudiar, a ver qué pasó. No sé, revisan llantas, revisan suspensión, todo el asunto. Eso, ¿qué vendría siendo? ¿Una técnica analítica o operativa? El revisar o el tratar de encontrar qué pasó para que se haya dado ese accidente. ¿Qué vendría siendo? Eso es analítico. Eso es analítica, ¿no es cierto? Sí. Así de simple las cosas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, señores? Hasta ahí. No. No, Bueno, señores, voy a plantear un deber. Yo este video lo voy a subir y les voy a compartir, ¿ya? Ustedes, las personas que han estado aquí, Jonathan Bolívar, si alguien no le nombro, por favor me avisa. Jonathan Bolívar, Ángel, Brian, Bran John dice, ya me escribió, Franklin Bucay, Julio Borges y Nexar Carrillo. Ellas son las personas con las que hemos trabajado hoy. ¿No? Ustedes no van a hacer el deber, ya, no se preocupen. Solo lo voy a explicar aquí y lo voy a poner también en el Classroom y en todo lo que sea, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Deber, repito, ustedes no. Las personas que han participado conmigo hoy no. ¿No? ¿Qué vamos a hacer para este deber? Ya. Lo que vamos a hacer es plantear una ruta de conducción. ¿Ah? Plantear una ruta de conducción. Ya. Y citar riesgos en esa ruta, 5 riesgos y al menos 10 factores de riesgo. Las que a usted se le ocurra. Ejemplo, por ejemplo, a mí se me ocurre, a ver, dígame alguien una ruta, ustedes son, tal vez conocen más que yo. Dime una ruta, así como por ejemplo,
Quito, Lago Agrio, una ruta así que sea conocida por peligrosa de preferencia. ¿Alguien, por favor? Lago Agrio, Chuspindi. Ya, Lago Agrio, Shushpindi dice. Ya. Quito, Baeza, profe. Quito va ese, ya, un poquito más peligrosa. Pongámosles ejemplo. Ruta. Quito Lago- Baeza. Ah, Puerto del Carmen de Aguario. ya, Quito Baeza. Ya, una, pongamos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ruta. Y usted va a poner, a ver, va a decir, yo voy a citar los riesgos. Y voy a citar acá el factor de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué para nosotros esa? No, para ustedes no va. Ah, ya, es que me preguntaban a mí. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿cuál es un riesgo en esa ruta Quito Baeza? Un riesgo. La vía en mal estado. Ya, perdón. Ya, digámosle un poco más específico. Derrumbe de tierra. El riesgo puede ser el vehículo en malas condiciones mecánicas. Ya, el vehículo dice. Ya. Fuertes lluvias y deslizamiento de tierra, ¿no? Ya, esos no serían más bien factores de riesgo. Verá, Sí. dámosle el riesgo en la vía, ¿no? Por ejemplo, esa vía es ¿cómo es? Cuando es curvada, ¿cómo se dice? Sinuosa. Muy cerrada. Ya, Un vía, factor de riesgo es una condición climática, profe. eso, vía sinuosa. Factor de riesgo, por ejemplo, La neblina. por eso, lo que quiero, si usted dice climático es como muy general. Entonces, nieblina. Ya, ¿qué más diríamos? Otro factor de riesgo, podríamos hablar de la lluvia, porque sabe haber lluvias constantes. Otro factor de riesgo, La nieve, profe. de pronto trabajos en la vía, también. La nieve. Ya, y acá podemos poner la consecuencia. Podríamos decir volcamiento o choque, ya, por decirlo así, por lo general. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que usted identifique varios riesgos que hay en la vía. ¿Ya? Vía angosta puede ser, por ejemplo, ya, todos los riesgos que se le ocurra y aquí los factores de riesgo. Ya. Listo. Esto yo les voy a poner detallado también ahí les voy a enviar al Classroom y aquí al WhatsApp, ¿ya? Porque veo que hay personas que aún no se han podido conectar, me escribieron, entonces ya. Me pueden enviar también al correo. Repito, este deber no va para ustedes, señores. De mi parte, esa era la primera parte que tenemos. Y de aquí creo que ya nos vemos el próximo. Para los que estuvimos hoy en la clase. O los que estuvieron hoy en la clase, no tienen que presentarme este deber. Ustedes ya tienen su nota.